arma ese balance tras la fusión entrando en detalle en cada uno de los métodos, ¿sí? Entonces vamos a ver primero de todo el método de la compra, ¿sí? Cuando este método partía del supuesto de que uno de los integrantes de esa fusión actuaba como adquirente, ¿sí? Era el que pasaba a controlar las decisiones en ese ente fusionado, ¿sí? Entonces, como uno pasaba a tomar las decisiones, era como si estuviera adquiriendo al otro ente, si es como si estuviera haciendo una compra. Cuando uno compra algo, lo incorpora al valor de mercado, al valor negociado, al precio pagado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos ese balance de fusión, ¿sí? Nosotros eh, tenemos que sumar dos balances, el balance de la absorbente con el balance de la absorbida, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos al absorbente como adquirente, ¿sí? Yo voy a, si yo estoy comprando algo, yo empresa, mis valores contables no se modifican, ¿sí? Porque para mí es una variación cualitativa. Y lo que estoy incorporando lo voy a incorporar al precio pagado, el valor negociado, o sea, los valores negociados de esa absorbida. ¿Sí? Cuando armamos el ejemplo, ¿sí? Este es el valor negociado de beta. Esperen que me falta marcar el puntero. Ahí está, ¿sí? Alfa es la absorbente, ¿sí? Beta es la absorbida, y estos son los valores negociados de beta. Entonces, y estos son los valores contables de alfa. Entonces, cuando yo haga ese balance tras la fusión, en el cual voy a sumar alfa más beta, voy a sumar alfa a sus valores contables, ¿sí? Y beta a sus valores negociados. Estamos hablando de a qué valor yo voy a incorporar los activos y pasivos a ese balance tras la fusión. ¿Qué pasa con los resultados acumulados? ¿Sí? Con esos rubros que integran el patrimonio neto y que corresponden al resultado. Ustedes, si se acuerdan, cuando estudiaron patrimonio neto, el estado de evolución del patrimonio neto tiene dos grandes partes. Una parte que es aporte de los propietarios, ¿sí? Donde está el capital, el ajuste de capital, los aportes a capitalizar o los aportes irrevocables, ¿sí? Y por otro lado están los resultados acumulados, ¿sí? Todos los resultados que fue generando el ente y que no se distribuyeron, que pueden estar conformando alguna reserva, la reserva libre, reserva facultativa, la reserva legal, o siendo resultados no asignados, que son esos resultados a los cuales todavía no se le dio un destino. Bueno, ¿qué pasa con todos esos resultados? ¿Sí? Vamos a tener en el patrimonio neto del ente fusionado solamente los resultados del absorbente, porque yo estoy haciendo como si fuera una compra. Entonces, si yo estoy comprando algo, no me compro esa cosa con el resultado que generó, me compro la cosa sola, ¿sí? Entonces van a ser solamente los resultados de la absorbente. ¿Y qué pasa con los intangibles que no están reconocidos en los balances contables? ¿Sí? O sea, que no... Eh, que cada una de las empresas al momento de la fusión ya no lo tenía ya reconocido contablemente, sino que es un intangible que surge de este proceso de fusión, ¿sí? Estamos hablando del valor llave. Entonces, ¿cuál va a ser el intangible que vamos a poder reconocer tras la fusión? Los intangibles de la absorbida, ¿sí? O que se generaron en la absorbida. ¿Por qué? Porque es a la cual yo le estoy reconociendo sus valores negociados, ¿sí? A la cual estoy emulando una compra y entonces estoy pudiendo decir, bueno, ese activo intangible que es autogenerado, bueno, hay un tercero que me está validando su valor y entonces lo puedo incorporar, ¿sí? Bueno, esto, ¿cómo se traduciría en un balance tras la fusión de estos tres conceptos que dijimos? Entonces vamos a armar el balance tras la fusión de alfa y beta aplicando este método de la compra, ¿sí? Suponiendo que alfa opera como absorbente, como adquirente, o sea, que va a pasar a tomar el control de las decisiones en esto de nuevo ente tras la fusión, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que ver qué medición le vamos a dar a los activos y pasivos, ¿sí? Entonces dijimos, valores contables de alfa con valores negociados de beta. Entonces vamos a tener que ir sumando rubro por rubro la columna contable de alfa con la columna negociada de beta, ¿sí? Caja y bancos tenemos 5.500,
tras la fusión, este ente va a pasar a tener 5.500 pesos de caja y bancos. En créditos tenemos 2.000 en alfa, 1.400 en beta. Tendríamos 3.400. Ahora, ¿qué pasa? Que es lo que marcaba su compañero la clase anterior. Nosotros dijimos que había una deuda entre compañías, entre alfa y beta, ¿sí? Si yo mal no recuerdo, de 750 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alfa se fusiona con beta, pasan a ser un solo ente, ¿sí? Entonces, nos vuelve a pasar lo mismo que en el balance consolidado. Yo no me puedo deber plata a mí misma. No puedo tener por un lado un crédito, por otro lado una deuda. O sea, no me puedo prestar plata a mí. Le puedo prestar plata a un tercero, pero no a mí misma. Entonces, desaparece ese crédito y desaparece esa deuda, ¿sí? Se extinguen por confusión. Entonces, yo tendría 2.000 pesos en alfa, 1.400 en beta, menos los 750 pesos de ese crédito, ¿sí? Que era válido, era real entre alfa y beta, pero que cuando pasan a ser un solo ente, desaparece, se extingue, muere, ¿sí? Entonces, en créditos nos quedarían 2.650 pesos. Bienes de cambio, valores contables más valores negociados, 5.400. Bienes de uso, valor contable 0, valor negociado 4.000, 4.000. Activos intangibles es lo que decíamos, vamos a tener en cuenta solamente el de beta, ¿sí? Al cual yo estoy en cierta forma adquiriendo, ¿sí? 0 de alfa, 1.200 de beta. Entonces, el nuevo total del activo o el total del activo que va a administrar o que va a poseer ese ente fusionado va a ser de 18.750 pesos. Con las deudas, los pasivos vamos a ser los mismos, contable de alfa más negociado de beta, 4.000 más 4.500, menos el crédito, ¿sí? Los 750. Nunca se olviden la contrapartida, márquenselo, háganse una llamadita, se lo saco de un lado, lo tengo que sacar del otro, ¿sí? Entonces nos quedan los 7.705, ¿sí? Esta es la forma en la cual vamos a medir activos. Pero nosotros dijimos que cada acción de alfa, ¿sí? Del absorbente, valía 25 pesos. Entonces, hay una diferencia entre el valor legal y el valor negociado de una acción, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que vieron en Contabilidad para Administradores, eso es una prima de emisión. Cuando yo constituyo una sociedad que nace en ese momento, ¿sí? Lo que se aporta es equivalente al capital. Entonces, el valor aportado es igual al valor de emisión de la acción, al valor nominal.
Pero cuando una empresa empieza a funcionar, empieza a tener vida, ¿sí? Empieza a generar resultados. Entonces, el valor contable, ¿sí?, de esa acción ya deja de ser distinto de su valor nominal. Entonces, si hay nuevas emisiones de acciones, y se las emito a un tercero, ¿sí?, a ese tercero le va a corresponder una parte de ese patrimonio que es mayor que el importe del capital. Entonces estoy desfavoreciendo a los accionistas iniciales, ¿sí?, que tuvieron que esperar un tiempo para generar el valor contable de esa acción. Entonces, para mitigar esas diferencias, nacen o existen las primas de emisión, ¿sí?, que es la diferencia entre el valor nominal de la acción y el valor contable, o en este caso el valor negociado por el cual se emite esa acción, ¿sí? Entonces, acá, como el valor legal no coincide con el valor negociado, hay una prima de emisión. ¿Cómo vamos a calcular el valor de esta prima de emisión? Surge del valor negociado de cada acción, que es de 25 pesos, de las acciones que estamos emitiendo, es decir, estamos hablando de las de Alfa, le voy a restar el valor nominal de esa acción, que es 10 pesos. Entonces, ese mayor valor que tiene cada acción, ese mayor valor negociado por sobre el valor nominal unitario de 15 pesos, lo voy a multiplicar por la cantidad de acciones que se emiten, ¿sí?, que son 200 acciones. Por eso, la prima por fusión, esa prima que surge por la emisión de acciones como consecuencia de esa fusión, es de 3.000 pesos. Esta forma de calcular el valor, la prima por fusión, es solamente para el método de la compra. O sea, la comparación entre el valor negociado y el valor nominal y multiplicado por la cantidad de acciones a emitir es solamente para el método de la compra. Después vamos a ver que para los otros dos métodos se calcula de otra manera, ¿sí? Entonces, así calculamos la prima por fusión. Y así vemos que entonces, ¿cómo se compone ese patrimonio neto del ente fusionado? 6.000 pesos de capital, 3.000 pesos de la prima por fusión y 2.000 pesos de resultados no asignados. Este es el total de patrimonio neto, 11.000, que si yo le sumo el total del pasivo, llego a los 18.750, que es el total del activo en el balance tras la fusión. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de este método? Yo, profe, tengo una duda. Sí, te escucho, Álvaro. ¿No se podría sacar la prima por fusión haciendo, digamos, la suma entre lo que tengo de patrimonio neto más el pasivo? Por O sea, la prima diferencia. fusión sería lo que me falta, claro, la diferencia, Sí, sí, digamos. sí, lo podés sacar por diferencia. Sí, Ok, sí. ok. Bueno, ¿tenés más preguntas? Sí. El otro método que habíamos hablado era el método de la unión de intereses o unificación de intereses, ¿sí? Este método que yo les decía que las normas internacionales no lo admiten porque es muy difícil que uno se encuentre con dos entes que son exactamente iguales y que puedan realmente al momento de la fusión compartir la toma de decisiones, el control por la gestión de ese nuevo ente, y sin que yo pueda, o sea, sin que haya uno que tenga, por diversos motivos, ¿sí?, porque hay un precio pagado en efectivo, porque uno vale 100 millones y el otro vale 1 millón, porque uno tiene el 80% del directorio del otro, ¿sí? O sea, hay muchos motivos por los cuales es muy difícil, o por los cuales uno podría identificar a una parte controlante, ¿sí?, y decir que esto no es una unificación de intereses. Pero bueno, si se diera que realmente son dos partes que van a compartir el control del nuevo ente, este sería el método a aplicar. Entonces, como no hay alguien que vaya a controlar al otro, sino era eso que decíamos, bueno, dos entes que venían caminando por separado y ahora caminan juntos de la mano, pero haciendo el mismo recorrido, vamos a sumar todo
como cada una de las empresas lo traía. ¿Qué quiero decir esto? El activo y pasivo de cada uno de los entes se va a incorporar al balance tras la fusión a sus valores contables, o sea, lo que cada uno traía en su contabilidad. Y también se van a sumar los resultados que cada una de las partes tenía acumulados a la fecha de la fusión, ¿sí? Y no voy a reconocer ningún activo intangible, ¿sí? No va a haber ninguna llave que surja de esta fusión, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría el balance tras la fusión si yo aplicara este método de la unión de intereses? ¿Sí? Voy a tomar la columna de valores contables de alfa con la columna de valores contables de beta. ¿Sí? Entonces voy a hacer 5.000 más 500, 5.500. 2.000 más 1.500. Lo único que acá, lo que yo expliqué para los créditos, ¿sí? Entre compañías se replique exactamente igual, ya que acá voy a restar el crédito entre compañías de 750, o sea que los créditos me va a quedar en 2.750. Voy a sumar los bienes de cambio a valores contables, 3.000 y 2.000, 5.000. Bienes de uso 0 y 2.500, 2.500. No voy a reconocer ningún activo intangible, salvo que alguna de las empresas tuviera ya contabilizado en sus valores contables algún intangible, ¿sí? Y entonces el total del activo va a ser 15.750. De la misma manera, vamos a sumar a valores contables las deudas de alfa y de beta, y voy a tener que tener en cuenta el pasivo entre compañías, y me va a quedar el total de deudas en 7.750. ¿Sí? Bueno. Nuevamente tengo que analizar la composición o la estructura del patrimonio neto, ¿sí? El capital va a ser siempre el mismo porque surge de la relación de cambio. La relación de cambio es única, ¿sí? Entonces nuevamente el capital va a ser de 6.000. Ahora, me voy de nuevo a los resultados. ¿Qué resultados voy a tener? Los contables, de alfa y de beta, ¿sí? 2.000 y 1.000. Yo debería tener 3.000 pesos de resultados no asignados. O sea, todos los rubros que componen los resultados acumulados, yo voy a sumar los valores contables de alfa con los valores contables de beta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo 3.000 en el balance tras la fusión? Me voy a la transparencia filmina o diapositiva que sigue. Porque en el método de la unificación de intereses, para determinar si existe o no una prima por fusión, ¿sí? Yo voy a tener que comparar la sumatoria de los capitales nominales con el nuevo capital. ¿Cuáles son mis capitales nominales? ¿Sí? El capital nominal de alfa es 4.000 y el capital nominal de beta es 1.000. O sea que la sumatoria de los capitales nominales de estas dos empresas es 5.000 pesos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Perdón. Voy a tener que comparar la sumatoria de los capitales nominales, esos 5.000 pesos, con el nuevo capital, que nosotros determinamos que era de 6.000 pesos. Si la sumatoria de los capitales nominales es mayor que el nuevo capital, la diferencia es prima por fusión, ¿sí? La prima de emisión por fusión. Si la sumatoria de los capitales nominales es menor al nuevo capital, como nos ocurre a nosotros en este caso, ¿sí? Los capitales nominales suman 5.000 y el nuevo capital 6.000. Esa diferencia, que en nuestro caso es de 1.000 pesos, yo la voy a tener que absorber, la voy a tener que sacar a las cuentas de libre disponibilidad del patrimonio neto en orden decreciente de aparición, ¿sí? Ustedes van a mirar el patrimonio neto, ¿sí? Van a identificar los rubros que son de libre disponibilidad, de los que yo puedo disponer, ¿sí? Por ejemplo, la reserva legal no es de libre disponibilidad, porque hay todo un procedimiento en el cual, sobre cómo constituirla y en qué caso se la puede utilizar, pero no se puede disponer libremente. Entonces, ese no es un rubro de libre disponibilidad, ¿sí? Debería ser alguna reserva que no tenga un destino específico, o sea que por algún motivo no se le haya dado algún destino determinado. Entonces, en esos rubros
yo voy a tener que ir absorbiendo la diferencia. ¿Sí? Si en el primer rubro que me aparece, porque dice orden decreciente de aparición, los tengo puesto en un determinado orden en el estado de evolución del patrimonio neto. Voy al primer rubro de libre disponibilidad que me aparece. Si me absorbe toda la diferencia, ya está. Si le resto la diferencia y me queda todavía diferencia por absorber, se la voy a ir restando a cada uno de los rubros hasta absorberla totalmente, ¿sí? En nuestro ejemplo, la diferencia es de 1.000 pesos y el único rubro de libre disponibilidad que tenemos son los resultados no asignados. Entonces yo voy a hacer 2.000 más 1.000, 3.000, menos esa diferencia que tengo que absorber, me quedan los 2.000 pesos de resultados no asignados, ¿sí? Y no tengo prima por fusión, ¿sí? Porque por concepto o tengo una diferencia que absorber o tengo prima por fusión. Entonces, el nuevo patrimonio neto es de 8.000, ¿sí? El total del pasivo es 7.750, esto me da los 15.750, que es el total del activo, ¿sí? Acá lo tenemos, lo que yo les comentaba, lo tenemos en el gráfico. Lo único que acá hay un error, porque acá tiene que decir 1.000 pesos. ¿Sí? La diferencia entre los 5.000 y los 6.000 es 1.000 pesos. Bien. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Entonces me voy a ir al último método, que es el método del nuevo ente. Este método, ¿sí? ¿Qué decía? Nace un ente nuevo, ¿sí? No es que venían dos entes y que se fusionan, sino que parte, o sea, no se posiciona en la historia, en cómo venía la configuración de este ente fusionado, sino que dice, bueno, borrón y cuenta nueva, nació, o sea, estamos constituyendo un nuevo ente. En vez de ser dos partes que hacen un aporte, bueno, son dos sociedades que se fusionan. Entonces, hace la mecánica igual que es con la constitución de un nuevo ente, ¿sí? Entonces, los activos y pasivos se incorporan a sus valores negociados, tanto del absorbente como de la absorbida. Cuando nace un ente nuevo no hay resultados acumulados, ¿sí? Porque es a partir de ese momento que empieza a existir, y tanto los intangibles que se reconocen son tantos los del absorbente como los de la absorbida. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos quedaría este balance tras la fusión aplicando el método del nuevo ente? Vamos a sumar valores negociados de alfa y de beta, 5.000 y 5.500, 2.000 y 1.400 con el ajuste del crédito entre compañías, 3.600 y 2.400, 1.400 y 4.000, 2.000 y 1.200, sí, el total del activo pasa a ser de 22.750. El pasivo es lo mismo, 4.000 y 4.500 menos los 750, sí, 7.750. ¿Y acá qué pasa? El concepto de capital es el valor legal y no tengo resultados acumulados. Entonces, toda la diferencia para llegar a los 22.750 va a ser prima por fusión, ¿sí? Entonces, acá sí la única forma de calcularla es por diferencia, ¿sí? 7.750 más 15.000, los 22.750 pesos. ¿Qué pasa? Si nosotros comparamos los tres métodos, el de la unificación de intereses, el de la compra y el del nuevo ente, si ustedes miran el total del activo por los tres métodos, el pasivo no, porque en este caso es exactamente igual, ¿sí? El método del nuevo ente tiene un importe de total de activo mucho mayor que los otros dos métodos, ¿sí? Entonces, ¿por qué las normas internacionales y las normas argentinas no admiten este método? Porque daría lugar a manipulaciones, porque las empresas podrían libremente incrementar el valor negociado de sus activos, de sus pasivos, ¿sí?
manteniendo esa relación, la misma relación de cambio, y entonces mostrar un balance tras la fusión con un total del activo y con un total del patrimonio neto abultado e irreal. ¿Sí? Por eso, este método del nuevo ente que podría dar lugar a manipulaciones, las normas contables directamente no lo admiten. ¿Sí? Esa es la justificación de que solamente un método que teórico, teóricamente válido, porque no, no es irracional pensar de, que en realidad, bueno, tras la fusión se crea un nuevo ente, surge un nuevo ente, pero la posibilidad de manipular los valores negociados de las empresas y llevar a una irrealidad en cuanto al total del activo y del patrimonio neto de esos entes. Ustedes miren que el total del patrimonio neto por el método de la unificación de intereses es de 8.000 y por el nuevo ente es de 15.000, o sea, prácticamente lo duplica. ¿Sí? Es lo que lleva a que las normas contables, tanto nacionales como internacionales, no lo admitan. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué nos falta ver? La adquisición del fondo de comercio, que no sé por qué no lo tengo en esta filita. Déjenme en un segundo que ya lo voy a encontrar. Profe, ¿y qué método usan cuando se fusionan dos empresas y nace un nuevo ente? ¿Cómo? ¿Cuál de los tres métodos que vimos se usa en ese caso, cuando nace un nuevo ente? Siempre nace siempre nace un nuevo ente. O sea, te queda un ente. A ver, ¿cómo que nace un nuevo ente? O sea, vos me decís en el ejemplo de que yo les había puesto. Aparecía A, B y C, o sea, como que entero se formaba un nuevo ente ahí. Sí, bueno, no, pero. Espérame un segundo. Ya llego, ya llego. Acá, lo que vos me decías, esto. Sí, en eso estaba pensando. Bueno, pero en realidad siempre estamos hablando de una fusión. Cualquiera de los tres tipos de fusiones que vos estés viendo, una fusión propiamente dicha, por absorción o por escisión. Vos lo que tenés que analizar en los casos, ¿sí? Acá la norma contable cuando habla del nacimiento de un nuevo ente, no es que, o sea, que la fusión sea propiamente dicha y no una fusión por absorción. ¿Sí? En cualquiera de estos tres casos, sea la fusión propiamente dicha, por absorción o con escisión, podés aplicar los tres métodos. Lo que a vos te define en cualquiera de los tres tipos de fusión, ¿sí? ¿Qué métodos vas a aplicar? Es, ya sea en el caso de C o en el caso de A, tras la fusión, ¿quién va a tomar las decisiones de esta sociedad? ¿Sí? Los accionistas que eran de A o los accionistas que eran de B. Y en este caso lo mismo. ¿Quién va a tomar las decisiones en C? ¿Los que eran los accionistas de A o los que eran los accionistas de B? O si los van a tomar los dos en forma conjunta. No es que según el tipo de fusión vas a aplicar ese método o no. O sea, el método del nuevo ente no lo podés aplicar en ninguno de los tres casos en Argentina. Vas a tener que aplicar alguno de los otros dos métodos. En función de cómo estos accionistas se van a repartir, digamos, el control o de C sociedad anónima o de A sociedad anónima. Ah, listo, profe. Ahora sí entendí bien. Bueno. Bueno, esperen que no sé qué me pasó con el. Con la compra del fondo de comercio, pero ya lo voy a encontrar. Acá está. Bueno, esto no se los mandé yo.
no sé por qué, me quedó separado. Pero después yo se los voy a mandar, ¿sí? Me faltaron, en el PowerPoint que yo les mandé al principio del cuatrimestre, me faltó esto del fondo de comercio. Bueno, cuando yo empecé a dar el tema, dije que, o sea, para la subsistencia de esta única persona, dos eran las formas. O que hubiera una fusión o que hubiera la adquisición de un fondo de comercio. ¿Sí? Y la adquisición de un fondo de comercio no es otra cosa que la compra de un negocio en marcha. ¿Se acuerdan que yo les había comentado cuando habíamos empezado a desarrollar el tema? En Argentina hay una ley que dice, bueno, cómo se hace la adquisición para hacer la transferencia del fondo de comercio, cómo se inscribe, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que se da todo el proceso legal, se da la transferencia de ese negocio en marcha. Que yo le decía, es lo mismo que la compra, lo único que en lugar de comprarme un escritorio, me compro un negocio ya en funcionamiento. Sí, entonces yo como estoy comprando, hay una parte que se retira del negocio, a diferencia de lo que ocurre en la fusión. ¿Sí? En la fusión teníamos A y B que pasaban, que seguían formando parte del negocio en esa A fusionada o en esa C que nacía. ¿Sí? Cuando yo tengo la transferencia de un fondo del comercio, hay algunos de los participantes que se retiran del negocio. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los que lo están vendiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos A sociedad anónima, B sociedad anónima. ¿Sí? B se disuelve sin liquidarse y el total de su activo y pasivo, la empresa en marcha, en funcionamiento, se la transfiere a sociedad anónima. Pero ¿qué pasa? Los que eran los accionistas de B no pasan a ser accionistas de A, sino que se retiran del negocio y a cambio le dan plata y se van a disfrutar del dinero que percibieron en las Islas Caimán, en las Bahamas o en algún lugar que sea de su agrado. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre elegir una estructura o la otra. Yo quiero seguir participando del negocio o me quiero retirar y quiero disfrutar de mi jubilación en otro lugar. Sí, ¿Una opción bien. intermedia no vamos a tener o sí? No vamos a vender una parte del negocio. Sí, correcto. No lo No, tocamos acá. no lo vemos acá, no. Ok, perfecto. Bien. La transferencia del fondo de comercio, ¿sí? Si uno la quisiera resumir, hay una adquisición de una empresa en marcha que para la que la está comprando le genera una variación cualitativa como cualquier compra, y a cambio va a haber o un pago en efectivo o la asunción de una deuda, ¿sí? Y vamos a ver los mismos tres conceptos que vimos antes, ¿sí? Cómo se incorporan los activos y pasivos a ese balance tras la adquisición del fondo de comercio, que yo, ¿sí? Alfa está adquiriendo a beta, ¿sí? Alfa, como tiene una variación cualitativa, está comprando algo, su patrimonio no se modifica, su estructura de activo y pasivo no se modifica, y entonces va a incorporar a beta a qué? Al valor negociado, al precio pagado, a lo que pagó por la otra empresa. En la composición del patrimonio neto del adquirente no hay cambios porque es una variación cualitativa, acá no hay emisión de acciones, yo estoy pagando un precio, ¿sí? Y los intangibles que vamos a reconocer son los de beta, obviamente porque es por la cual yo estoy pagando, entonces ese activo, ese intangible autogenerado que era de beta, al ver un tercero que lo valida, lo podemos incorporar. ¿Sí? ¿Cómo sería el balance tras la adquisición del fondo de comercio? Voy a cortar este Zoom y creo otro porque ya me queda menos de un minuto, ¿sí? Nos conectamos automáticamente, chicos.
Bueno, sigo. Bueno, ¿cómo quedaría este balance tras la adquisición del Fondo de Comercio? El primer balance, ¿sí? Porque después ya empiezan a operar en forma conjunta. Voy a sumar valores contables de alfa con valores negociados de beta, ¿sí? Lo mismo que vimos en el método de la compra, prácticamente, con la única salvedad que, en este caso, vamos a suponer que cuando alfa compra el fondo de comercio de beta, paga de contado, ¿sí?, el valor de la otra empresa. ¿Cuánto valía beta? ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que valía 5.000 pesos, que era su patrimonio neto. Entonces, el valor de una empresa es su valor negociado del patrimonio neto. O sea que, si lo va a pagar en efectivo, ¿sí?, ¿yo qué voy a hacer? Alfa tiene 5.000 pesos en su caja, entonces va a sacar los 5.000 pesos para pagarle a los accionistas de beta. Entonces se queda con 0 pesos en su caja y va a incorporar los pesos que tenía beta, ¿sí?, los 500 pesos. O sea que le van a quedar 500 pesos. Valor de crédito, 2.000 más 1.400, ¿sí? 3.400 menos los 750, 2.650, 3.000 más 2.400, 5.400, 0 más 4.000 y 0 más los 1.200, que es el intangible de beta, ¿sí? El total del activo pasa a ser de 13.750. Las deudas, lo mismo de siempre, 4.000 más 4.500 menos 750. ¿Y qué pasa con el patrimonio neto? ¿Sí? Variación cualitativa, ¿sí? Me va a quedar exactamente el mismo patrimonio neto que tenía alfa. No hay emisión de acciones, o sea que el nuevo capital, no hay nuevo capital, es el mismo de siempre, 4.000. No hay prima por fusión, porque no hay emisión de acciones. Y resultados, sí, son los que tenía alfa, los 2.000. O sea que me va a quedar exactamente el mismo patrimonio de alfa, los 6.000 y los 6.000. Si ustedes miran, ¿sí?, ¿qué tenemos? Variación cualitativa, se modifica la composición del activo y pasivo, pero el patrimonio neto no, ¿sí?, porque no me afecta mi patrimonio neto. A mí esta operación no me genera un resultado. Yo cambio los 5.000 pesos que tenía en Cajibanco por el activo y pasivo de beta que me estoy comprando, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre la transferencia de un fondo de comercio y la metodología que se haya adoptado para conformar el grupo económico sea una fusión. Acá tenemos la explicación del rubro caja, ¿sí? Yo tenía 5.000 en alfa, 500 en beta, menos el precio pagado de 5.000, me queda el saldo de 500 pesos. Bien, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? El tema es bastante sencillo, ¿sí? Lo único que tiene complejo es, bueno, para el que lo está viendo por primera vez, es poder identificar los 3 métodos. Ustedes después, cuando lean la teoría, van a ver en qué caso, o sea, más allá de la explicación que yo les di, cómo hacer para identificar, ¿sí?, si es método de la compra, de unificación de intereses, ¿sí?, para aplicar, porque, bueno, puede ser algún ejercicio que no le digan qué método aplicar, sino que en base a lo que ustedes leyeron en la teoría y los que yo les comenté, tengan que ustedes identificar, es fácilmente identificable, ¿sí?, cuál sería el método a aplicar en esa fusión. Ustedes tienen varios ejercicios de fusión en el cuadernillo. Después del BPP, en situaciones especiales, esperen que yo lo encuentre, ¿sí? Vamos a hacer ahora conmigo solamente el ejercicio número 3, ¿sí? Después los otros los van a hacer ustedes solos para aplicar la mecánica
de la fusión y de la adquisición del Fondo de Comercio. ¿Sí? Eso yo se los voy a dejar para que ustedes lo hagan solos. Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí. Lo último que habló de la venta total, de que que, o sea, B vende completamente, ¿eso en qué parte del libro estaría? Bueno, eso es justamente ahí voy. En el principio de la presentación, hoy estoy, a ver, espera, acá. Vamos a compartir pantalla de nuevo, esto no es. Acá está. Son estos los numeritos, acá lo ven, del cuadernillo que tienen que mirar. Sí, yo lo leí, pero no vi, o sea, la adquisición del fondo de comercio. Y está ahí, ¿Está acá? esperen que me fijo cuál de todos esos puntitos es, que no me acuerdo. Creo que está en el 1.2, profe. Ahí voy, me fijo. Me parece que lo leí ayer. La verdad que no me acuerdo. Sí, en el 1.2, cuando 1.2.1 te explica la adquisición del Fondo de Comercio. Ahí está la explicación del Fondo de Comercio, de la transferencia del Fondo de Comercio. Pero y después cuando vas viendo, porque cuando vos estás haciendo la adquisición del Fondo de Comercio, vos estás aplicando el método de la compra también. Pero si estás haciendo una combinación entre el método de la compra y una compra común. Por eso vos no tenés emisión de acciones. Pero sí, en el 1.1.2.1 ahí tenés la explicación, como bien dice tu compañera, de lo que es una transferencia del Fondo de Comercio. Ah, bueno. Ahí está. Y lo que no me queda claro es el tema de los resultados en ambas teorías. Porque en la primera dice que si tienes resultados acumulados, generados, desaparecen. O sea, ¿qué sería que desaparecen? En el método de la compra. Dice, no, en la teoría del Bueno, nuevo ente, sí. o sea, que empieza a No acumular hay resultados. Vos tenés presente un estado de resultados, ¿sí? Espérate que quiero volver acá atrás. Un estado de resultados que tiene la parte del aporte de los propietarios y la parte de los resultados acumulados. Bueno, esa parte de los resultados acumulados, ¿vos qué tratamiento le vas a dar? Entonces, pero estoy trabada como yo sola. ¿Por qué no me sale?
Acá está. Cuando yo les digo que el patrimonio neto, el estado bolsón del patrimonio neto se divide en dos partes, ¿sí? Acá de esas dos partes tengo un rubro de cada uno. El capital es lo que es aporte de los propietarios, resultados no asignados es lo que sería resultados acumulados, ¿sí? Bueno, todo lo que forma parte de esos resultados acumulados, ¿sí? Son los resultados que el ente fue generando a través de su existencia, ¿sí? Desde que se creó hasta ese momento. Bueno, en cada uno de los métodos se le da un determinado tratamiento a los resultados que traía cada una de las empresas al momento de la fusión. En el método de la compra, solamente van a quedar en el balance tras la fusión los resultados que acumuló hasta esa fecha la que opera como absorbente. No, ¿sí? O adquirente, no la empresa que fue adquirida, ¿sí? Por eso teníamos los valores contables de alfa y no los valores de beta, ¿sí? De los resultados que traían hasta esa fecha. En cambio, en el método de la unificación de intereses, ¿sí? ¿Qué hace? Es como que siguen subsistiendo las dos empresas, bueno, cada una trae tras la fusión o aporta o incorpora tras la fusión los resultados que tuvo acumulados hasta esa fecha. Por eso se sumarían los de alfa más los de beta con la salvedad de que en este caso, por la relación entre los capitales nominales y el nuevo capital, bueno, hay una diferencia para absorber. Y en el método del nuevo ente, directamente, no tenés resultados acumulados, ni de alfa ni de beta. O sea, como parte del supuesto que en ese momento se crea una nueva empresa, cuando una empresa se crea no tiene resultado acumulado. No sé si eso te aclara un poco más. Más o menos. Sí, voy a mirar la filmina, o sea, para poder distinguirla. Bueno, Gracias. de nada. Bueno, vamos a hacer el caso número 3 conmigo. ¿Sí? Yo les voy a hacer una aclaración para que después ustedes lo hagan solo y después, más adelante, dentro de una semana o dos, los controlamos. El ejercicio número 1, que es azul y rojo, les pide que armen, ¿sí?, el balance tras la fusión por los 3 métodos. ¿Sí? Yo les voy a agregar que también hagan la adquisición del fondo de comercio. ¿Sí? Van a tener que hacer una columna más en el ejercicio. Y partan del supuesto que un 10% se paga de contado y el 90% restante se paga a 3 años. ¿10% del momento? 10% al contado y el 90% restante en 3 años. Y el ejercicio 5 no lo hagan. Porque el ejercicio 5 tiene muchas cuestiones que son muy contables para el armado de los balances negociados. El que quiere lo hace, le sirve como práctica. Pero vamos a corregir los otros, hasta el 4.
Bueno, ¿qué dice el ejercicio número 3? Dice, los accionistas de A y B resuelven fusionar sus sociedades. Durante las negociaciones tendientes a establecer la participación de cada una en el capital de la nueva sociedad, sobre la base de los estados contables, conviene considerar ciertos valores no reconocidos en dichos estados. Estos valores ya se encuentran incluidos en los balances convenidos o negociados, es lo mismo. Entonces ustedes ahí tienen, ¿sí?, los balances contable de A y convenido de A, contable de B y convenido de B. ¿Sí? Y les pide determinar los balances de fusión de cada caso, suponiendo que los accionistas de A entregarán a los accionistas de B la cantidad de acciones que sean necesarias para compensarlos. Y después le pide determinar el porcentaje de acciones de B en cada caso. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es la relación de cambio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el nuevo capital? Patrimonio neto del absorbente dividida la cantidad de acciones del absorbente. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que ver cuál de las empresas, ¿sí?, uno puede decir que va a pasar, no dije nada. ¿Quién va a actuar como absorbente? Se los dice el enunciado, ¿sí? A. Entonces, ¿cuántas acciones va a tener que emitir A? Y hacíamos la relación de cambio. Patrimonio neto convenido de A, que es la absorbente, ¿sí? 90.000 pesos, porque tiene 120.000 de activo y 30.000 de pasivo. Y esto por las dudas, porque suele pasar, si en el enunciado no dice valor nominal de las acciones, supongan que el valor nominal es 1, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá tienen el importe del capital y no tienen expresado cuánto es el valor nominal. Profe, Estoy haciendo el ejercicio número 3, Lucas. Ah, bueno. No, está A y B, dice ahí en la filmina. ¿Y yo qué puse? A y B. Ah. ¿Te ubicaste? Sí, profe. Bueno. Entonces, si no tienen cantidad de acciones o no tienen expresado el valor nominal, ustedes sí o sí van a necesitar cantidad de acciones. Entonces, conviertan ese capital en cantidad de acciones suponiendo que el valor nominal es 1. ¿Sí? Entonces, el valor negociado de cada acción de A es 1,8 pesos. ¿Cuántas acciones va a tener que emitir? Bueno, según lo que valga B. ¿Cuánto vale B a valores convenidos? 45.000 pesos, ¿sí? Porque tiene 90.000 de activo y 45.000 de pasivo. Entonces, los accionistas de A van a tener que emitir 25.000 nuevas acciones. ¿Sí? A tenía un capital de 50.000 acciones más las 25.000 que va a emitir, va a tener una nueva cantidad de acciones de 75.000 a valor nominal 1 peso, ese va a ser el nuevo capital, ¿sí? Bien, entonces, ya hicimos la relación de cambio. Vamos a armar el balance tras la fusión por cada uno de los métodos. Primero el método de la compra, ¿sí? ¿Qué tienen? Activo tienen que sumar contable de A más convenido de B. 100.000 más 90.000. 100.000 más 90.000. 190.000. Pasivo, 30.000 más 45.000. 75.000. ¿Sí? O sea que el nuevo patrimonio neto va a ser de 115.000. ¿Cómo se componen esos 115.000? Bueno, capital, 75.000, que son los que determinamos acá por la relación de cambio. Y vamos con los otros rubros, ¿sí? Siempre yo voy a traer los valores de A en el método de la compra, ¿sí? Entonces, ajuste de capital, que es una cuenta de resultado, es una cuenta que aparece cuando hay inflación, porque no se puede modificar el capital nominal. ¿Cuánto vale? 10.000. Los resultados no asignados o los resultados acumulados son los de A, 10.000. ¿Qué pasa? Me falta plata, no llego a los 115.000. Como decía Álvaro, la diferencia son 20.000.
teóricamente te podamos explicar, más allá que vos lo saques por diferencia, cómo se componen esos 20.000, ¿sí? Entonces, ¿cómo los componíamos? Habíamos dicho, para el método de la compra, valor negociado para A, 1,8. Valor nominal de la acción de A, 1 peso. O sea que la diferencia o el sobrevalor, el sobreprecio de cada acción es de 0,8. ¿Cuántas eran las acciones emitidas? 25.000. Entonces, 25.000 acciones por 0,8 pesos cada una me da los 20.000 pesos de la prima por fusión. ¿Sí? Y así llegamos a los 115.000. El que sigue es el método del nuevo ente, ¿sí? Valores convenidos con convenidos. Convenido de A con convenido de B. 120.000 y 90.000 del activo. El total del nuevo del activo, 210.000. Pasivo igual, convenido de A con convenido de B, 75.000. Entonces, el nuevo patrimonio neto del balance tras la fusión es de 135.000. ¿Qué pasa? El capital en los tres métodos va a ser el mismo, ¿sí? Porque es el que surge de la relación de cambio, 75.000. Yo no, como nace el ente, no tiene ninguna cuenta en su patrimonio neto, salvo el concepto de capital. ¿Qué es toda la diferencia? La reserva o prima por fusiones. Le podemos dar distintos nombres, pero es lo mismo, ¿sí? 60.000 pesos, que la sacábamos por diferencia. Bien. Método de la unificación de intereses, ¿sí? Valores contables con valores contables. Contable de A con contable de B. Total del activo 100.000, 80.000, 180.000. El pasivo es el mismo, contable que convenido, 70.000 y 45.000, 75.000. Por diferencia, ¿cuál es el nuevo patrimonio neto? 105.000. Bien. El capital son los mismos 75.000. Vamos a ver si yo tengo una prima por fusión o una diferencia a absorber, ¿sí? Comparamos los capitales nominales, ¿sí? Con el nuevo capital. 70.000 contra los 75.000, ¿sí? El nuevo capital es mayor que la suma de los capitales nominales. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que absorber la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 70 contra 75.000, 5.000 pesos, ¿sí? No tengo reserva por fusión o prima por fusión. Entonces, el regnocito de la reserva, 0. ¿Sí? ¿Cómo yo absorbí esa diferencia? En los rubros que sean de libre disponibilidad. Una consulta. El Sí. capital nominal de 70 salió de los 50.000 más los 20 que tenía. Claro, sí, Ahí 50 lo más 20. Sí, no lo dije, perdón. Listo, gracias. De nada. Entonces, esos 5.000 los tengo que absorber de los rubros que son de libre disponibilidad, en orden decreciente de aparición. Entonces, yo acá veo, tengo que absorber 5.000 pesos, ¿sí? Yo tengo capital, ajuste de capital, resultados no asignados. Entonces, ¿qué pasa con el ajuste de capital? Si a mí no me dicen que es de uso restringido, yo lo voy a considerar que es de libre disponibilidad. Si salvo que a mí el enunciado me diga que el ajuste de capital no se puede disponer libremente, yo lo voy a considerar de libre disponibilidad. Entonces, método de la unificación de intereses. Resultados de las dos empresas. A más B. ¿Sí? Sumo A más B. ¿Qué tengo ajuste de capital? 10.000 más 7.000, 17.000. Tengo que absorber 5.000. El primer rubro de libre disponibilidad que me aparece es ajuste de capital. Entonces, yo hago 10.000 más 7.000, 17.000, menos los 5.000, ¿sí? De la diferencia a absorber, 12.000. Ya me absorbí toda la diferencia. Entonces, en los rubros que siguen, voy sumando contable con contable. ¿Qué me quedo? Resultados no asignados. 10.000 más 8.000, 18.000. Entonces, 75.000 más 12.000 más 18.000,
me suman los 105.000. ¿Sí? Bueno, fondo de comercio. ¿Sí? Acá les decía que el último renglón de desinformación adicional para el método de la compra del fondo de comercio, suponer que el pago se realiza de contado. ¿Cuánto van a pagar los accionistas de A por comprar B a los accionistas de B? ¿Cuánto le van a pagar? Lo que vale la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? El patrimonio neto convenido, ¿sí? Estos 45.000 pesos. ¿Cómo se lo van a pagar? De contado, o sea que va a salir del activo de A. Entonces, ¿qué hacemos? Contable de A más convenido de B, ¿sí? 100.000 más 90.000, 190.000, menos lo que vale B. ¿Cuánto vale B? 45.000, ¿sí? 100.000 más 90.000 menos 45.000. Eso nos da los 145.000, ¿sí? Pasivo, ¿sí? Contable de A más convenido de B, los 75.000. ¿Y qué pasaba con el patrimonio neto? Variación cualitativa. Me va a quedar exactamente el mismo patrimonio neto de A. Sus 50.000 pesos de capital, ¿sí? Sus 10.000 pesos de ajuste de capital y sus 10.000 pesos de resultados no asignados, ¿sí? ¿Sí? Si yo miro, me vuelven a quedar los mismos 70.000 pesos de patrimonio neto, porque es una variación cualitativa. Se modifica la composición de su activo y pasivo. Bien, ¿qué era el otro que les pedía? Determinar el porcentaje de acciones de B en cada caso, ¿sí? Bueno, ¿qué porcentaje tiene, qué porcentaje va a tener B en este nuevo ente? Bueno, y volvemos a relacionar acciones, ¿sí? ¿Cuántas eran el total de acciones en circulación después de la fusión? 75.000. ¿Cuántas tenía B de las 75.000? 25.000. O sea que tiene el 33%. ¿Sí? En los tres métodos va a tener el mismo porcentaje porque la relación de cambio es la misma. Ahora, en la transferencia del fondo de comercio no va a tener nada porque no se le entregan acciones, sino que se le van a pagar los 45.000 pesos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? En la compra del fondo de comercio, le restamos lo que sale el convenido de B, y eso sería, pregunto por el ejercicio número 1 que pidió hacer que le sacáramos el 10%. Sí. Sí, en ese caso yo, si le pagara un porcentaje, sacaría del activo el 10% y el otro generaría una deuda de pasivo. A ver si me pido.
porque en un caso se fueron los 30.000 pesos los billetes, me quedé con el celular, y en el otro caso tengo el celular, tengo la plata, pero tengo una deuda. Profe, disculpe, a mí se me cortó internet. No, Sí, me di cuenta. Te quedaste ahí con la cara así quieta. Volvíame a hacer la pregunta porque no te entendí. Claro, porque yo veo que ahí, o sea, se suma el activo que tiene A con, Sí. con el convenido de B y se le resta Sí. lo que sale Lo que sale B, el fondo, el claro, patrimonio el fondo neto de B. comercio. Pero sí, en el caso que yo es el porcentaje que estoy pagando. Sí. ¿A qué hago? ¿A qué hago? ¿Qué descuento? O sea, de mi activo. De tu activo vas a o sea, de caja y bancos, Sí, vos vas a descontar el 10% de lo que vale B, porque es lo que vos pagás de contado. claro. Y el 90% restante vos se lo vas a tener que incorporar a tus deudas. A las deudas de A, mejor dicho. A la deuda de A. Ahí estaría incrementando mi pasivo. Claro, Está, porque no lo pagaste. listo. Eso era. Gracias, profe. De nada. O sea, yo siempre digo lo mismo porque me parece que es la forma más gráfica de verla, porque si uno piensa en un fondo de comercio, activo, pasivo, pero es una compra, ¿sí? Te estás comprando muchas cosas, pero te estás comprando el patrimonio neto de la otra empresa. O sea, eso es lo que vos estás comprando, el patrimonio neto. Lo único que en vez de incorporar un solo rubro que diga patrimonio neto, vos incorporás un montón de rubros de activo y un montón de rubros de pasivo. Pero vos te estás comprando el patrimonio neto de la otra empresa, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? O lo pagás de contado o asumís una deuda. Pero con algo se te tiene que equiparar, porque es lo mismo que cuando vos te compras una mesa, o le das plata o le tenés una deuda. O se la pagás hoy o se la pagás dentro de 20 días, pero en algún momento se la pagás. Sí. Bueno. Vamos a hacer una cosa, porque yo quiero avanzar un poquito más. Voy a cerrar este Zoom porque le quedan 6 minutos, ¿sí? Voy a abrir otro para empezar el tema de análisis. Hoy lo voy a presentar como para que ustedes puedan ir leyendo algo y la clase que viene ya entro de lleno con uno de los métodos de análisis, ¿sí? Entonces salimos y entramos automáticamente. Bueno. Bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos el cuatrimestre que yo les dije
que o sea, la materia, en cierta forma, en la presentación se las partía en dos, ¿sí? Donde en una primera parte íbamos a ver todo agrupamiento de empresas, y en la segunda parte íbamos a ver análisis e interpretación de estados contables, ¿sí? Que es el nombre de la materia. O sea, lo que damos en la primera parte es para cerrar lo que ustedes ven de cómo hacer un balance. Si ustedes no lo van a hacer al balance, pero bueno, para poder leer algo, uno tiene que entender cómo se hizo, ¿sí? O sea, todos esos números que están en ese balance, cómo se llegó, qué significa cada número para poder leerlo y sobre todo para poder interpretarlo. Entonces, con lo que vimos hasta ahora, cerramos lo que ustedes vieron a través de todas las contabilidades para ver, bueno, qué es un balance, y ahora vamos a ver cómo lo analizamos e interpretamos. Entonces, lo que nos queda del cuatrimestre, lo que nos vamos a abocar, bueno, es a esa lectura e interpretación de los estados contables. Profe, Sí. una consulta. La parte de consolidación proporcional no se ve en esta primera parte. No, no lo vamos a ver. Consolidación proporcional no lo estamos dando. Ah, porque en el cuadernillo de práctica estaba esa parte. En uno viejo tiene que estar, porque consolidación... Claro. Sí, Yo porque bajé la práctica del campus directamente. sí, no, Y ahí ese tema no lo estamos dando más. O sea, lo que es consolidación ya terminamos, ya no los torturamos. Bueno, gracias. De nada. Entonces, lo que nosotros vimos al principio, sí, bueno, dijimos, ¿qué es lo que ustedes ya vieron en materias anteriores? Bueno, la información financiera, todo ese juego de estados contables tiene un objetivo. ¿Cuál es? Brindar información útil para la toma de decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Patrimoniales, económicas y financieras, ¿sí? Y nosotros tenemos las normas contables, la RT17, que es la norma sobre medición, y la RT8 y 9, que son las normas sobre exposición. Bueno, cómo mido el activo y el pasivo, el patrimonio neto, y cómo lo expongo en los distintos estados contables, en ese juego de estados contables básicos, ¿sí? Entonces, ustedes en materias anteriores habían visto esto para una empresa única, y en esta materia, bueno, lo complementamos para un conjunto económico, un agrupamiento de empresas. Ahora, nosotros vamos a ver cómo leer esa información, ya sea que estemos hablando del balance de una empresa única o del balance de un grupo económico, ¿sí? Porque ustedes ya saben distinguir un balance del otro y qué significa cada una de las partidas o de los rubros que lo integran, ¿sí? Esto es a forma de recordatorio, porque ustedes ya esto lo conocen. Cuando uno está o va a hacer el análisis económico, patrimonial y financiero de un ente, ¿sí? Lo primero que va a buscar son sus estados contables básicos, va a buscar hacer de esa información, ya sea pidiéndoselo al ente o bien adquiriendo esa información si tuviera carácter público, ¿sí? Empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, esa información es pública, la puedo obtener a través de la página de la CNB. Los bancos presentan esa información y lo puedo ver a través del Banco Central. Y si yo no soy un ente público, pero por ejemplo quiero ir a pedir un préstamo al banco, el banco me va a pedir primero todo, bueno, tráeme tu juego de estados contables, ¿sí? Para hacer todo este análisis que nosotros vamos a ver, bueno, para medir el riesgo crediticio, para medir tu capacidad de pago, etcétera, bueno, te va a pedir el juego de estados contables básicos, ¿sí? O sea, y dependiendo qué tipo de negocio uno quiera hacer, puede hacer, hay veces que para armarte un proveedor una carpeta o un cliente armarte una carpeta, bueno, te pide que le lleves los estados contables como para, bueno, conocerte, ¿sí? Entonces, según la relación que vos tengas con el tercero, te podrá pedir o no ese juego de estados contables básicos. Esos estados contables que ustedes acuérdense que son un resumen de la gestión del ente, ¿sí? O sea, es la carta de presentación que tiene la empresa. Ahí está toda su historia, está toda su vida económica, ¿sí? Resumida en ese juego de estados contables. Que lo primero que tiene es una carátula, ¿sí? Que tiene datos básicos, donde yo voy a ver el nombre, el domicilio, qué ejercicio es, si es el número 1, el número 25. Voy a tener información jurídica porque me dice
cuál es su capital, cuál es la fecha de constitución del ente, cuál es su vencimiento, ¿sí? Y después voy a encontrarme con los estados básicos, la situación patrimonial, el estado de resultados, el flujo de efectivo, devolución del patrimonio neto y la información complementaria con todas sus notas, cuadros y anexos, ¿sí? Nosotros ya damos por sentado que ustedes saben, conocen, ¿sí?, cada uno de estos estados, ¿sí? Ustedes saben de qué estoy hablando cuando digo estado de situación patrimonial, de resultados, flujo efectivo y patrimonio neto. Y saben cuáles son cada una de las partes de estos estados, ¿sí? Porque ahora los vamos a leer y después los vamos a interrelacionar, ¿sí? Bien. Entonces, además de estos estados básicos, según el ente, yo además voy a tener una memoria, ¿sí? Es la memoria la prepara el directorio para contarles a los accionistas qué fue lo que hicieron, en qué contexto lo hicieron y qué es lo que van a hacer, ¿sí? Una proyección también a futuro de qué se espera de ese ente. Hay memorias que son muy cortitas, pero hay memorias que son muy jugosas. Entonces, que a mí me permiten no solo conocer qué pasó con la empresa, sino qué pasó en el mercado donde opera esa empresa. Entonces yo puedo entender por qué le fue bien, por qué le fue mal. O sea, es una forma que tienen los directivos para decir, bueno, mira, este ejercicio perdimos 1 millón. ¿Pero por qué? Bueno, fue la pandemia, ¿sí? Y yo trabajo en el sector turismo. ¿Qué me podés pedir? O sea, poco perdí, ¿sí? O yo te puedo decir, sí, este ejercicio gané 100 millones en comparación con el ejercicio anterior, pero ojo, no sé si te voy a poder seguir ganando lo mismo en el ejercicio siguiente porque yo vendo alcohol en gel. O sea, ¡boom!, durante la pandemia. Entonces, la memoria es, o sea, yo lo que quiero mostrar con esto es que cuando uno va a hacer un análisis de un estado contable o va a analizar la información económica, patrimonial y financiera de un ente, no me tengo que quedar solamente con los estados contables básicos, ¿sí? O sea, yo tengo que mirar todo, incluida la carátula. O sea, desde la primera hoja hasta la última. Y la memoria es un elemento importante para poder contextualizar qué fue lo que pasó en el ente. O sea, porque es una redacción. Ustedes en un estado, acuérdense que son una síntesis, ¿sí? Un rubro, yo veo un nombre y un número. Después las notas me explican un poco más, pero son sintéticos. ¿Por qué? Porque ¿qué buscan como objetivo? Que es no embarullarme con muchos datos, darme lo importante, lo que yo necesito ver en un solo renglón. Ahora, la memoria es una redacción, es un cuento, es una narración, mejor dicho, donde a mí me relatan qué fue lo que pasó, por qué pasó y qué es lo que proyectan que va a pasar a futuro, ¿sí? Y además de esto que me lo va a proveer la misma empresa, yo voy a tener información, o me voy a tener que proveer de información sobre el contexto, ¿sí? Bueno, a ver qué pasó en ese, o sea, además de la información económica del país como todo, que uno, bueno, en teoría la conocería, me tengo que, bueno, ¿qué pasó en ese sector? ¿Dónde opera la empresa? ¿Qué sector? ¿Qué segmento de negocio? ¿Metalúrgico? ¿Primario, secundario, terciario? ¿Tuvo alguna particularidad ese segmento? Por ejemplo, las carnes. Bueno, ¿estaba abierta, cerrada la exportación? ¿Tenían cuota, no tenían cuota? ¿Sí? Porque depende del gobierno, ¿sí? La política económica. Entonces, bueno, ¿era bueno, desfavorable? ¿Cambió, no cambió? O sea, venía teniendo resultados buenísimos. ¿Le cambió el contexto? ¿Le cambió la política económica y que pueda hacer que esto a futuro no siga tan así? Entonces, bueno, también hacerme de la información del contexto. A modo de síntesis, sí, esto yo se las pongo porque si alguno no tiene esto tan fresco, para que las vaya y las busque, la RT número 8 sobre normas generales de exposición, me muestra cómo es el cuadro en su conjunto. La RT 9 me da las normas particulares de exposición, cada rubro, qué es lo que contiene, qué es lo que me está mostrando. La RT 16 me explica el modelo contable, ¿sí? La definición de activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos, ¿sí? Y esa información contenida en los estados contables básicos a mí me muestra o me cuenta la estructura patrimonial del ente, su situación financiera a corto plazo y su capacidad para generar ganancias. O sea, esa información útil para la toma de decisiones es esta, muy sintéticamente descripta, ¿sí? ¿Y quiénes son los que van a usar esa información para tomar decisiones? Usuarios internos y usuarios externos, ¿sí? El Estado, ¿sí? Por ejemplo, yo, AFIP,
fundamental un balance para controlar los acreedores, ¿sí? Los proveedores, las entidades financieras, los propietarios del ente, quienes quieran invertir y los administradores y gerentes, ¿sí? Nosotros decimos los usuarios internos. ¿Por qué? Porque yo les decía, esta es la carta de presentación del ente. Yo, usuario interno, yo administrador, yo gerente, yo que lo hice, yo que gestiono el ente, tengo que saber lo que muestro. No para cambiarlo, sino para justificarlo. Sí, y para que, si estoy mostrando algo que no es bueno, bueno, no puedo ir a pedir, o voy a pedir porque no estoy bien, y qué proyección tengo a futuro, ¿sí? O sea, si yo no puedo ir con un balance horrible a pedir $1.000.000, ¿sí? Por eso yo digo, es mi carta de presentación y yo la tengo que conocer. Soy el primero que la tengo que conocer, ¿sí? Y si es horrible, internamente estoy fantástico, hay algo que no está bien. O hay algo que tengo que justificar, ¿sí? Entonces, los usuarios internos para lo que es análisis e interpretación de estados contables, también, por más que yo tenga una contabilidad de gestión, ¿sí? Informes internos, yo no puedo desconocer lo que dice mi balance. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Analizar e interpretar, ¿sí? Yo primero lo voy a leer, lo voy a agarrar y lo voy a empezar a leer. ¿Sí? Después, con todas las herramientas que vamos a ver ahora, en lo que queda del cuatrimestre, lo voy a empezar a analizar. Primero lo voy a leer rubro por rubro, después voy a vincular rubros entre sí, ¿sí? Voy a aplicar coeficientes, ratios, ¿sí? Voy a hacer estadísticas, y con todos esos resultados lo voy a interpretar, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Qué significa? ¿Qué proyección puedo hacer? ¿Qué me está mostrando de este ente? ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas yo voy a utilizar para hacer este análisis e interpretación? El análisis financiero de corto plazo, el análisis financiero de largo plazo o análisis de situación patrimonial y el análisis económico. ¿Sí? Son los tres grandes análisis o en tres grandes categorías en los cuales vamos a dividir el análisis que vamos a ir haciendo de estos estados contables. Pero como paso previo, o sea, antes de yo empezar a hacer el análisis de un estado contable, lo primero que, así como me leo la memoria, yo viste que les dije recién, lo leen del principio al final. Me tengo que leer el informe de la comisión fiscalizadora si hubiera, y me tengo que leer el informe del auditor. ¿Por qué? Porque los estados contables, el responsable por su confección de estados contables es el representante legal del ente, ¿sí? Si es una sociedad anónima, es responsabilidad del presidente. Si es una SRL, es responsabilidad del gerente, ¿sí? Si ustedes miran un balance, ¿lo firma el gerente o lo firma el presidente de la sociedad anónima? Porque es el resumen, el resultado de su gestión. Entonces, ellos muestran lo que hicieron. ¿Qué es lo que va a hacer el contador? Lo va a auditar, lo va a analizar, y lo que va a decir este informe de auditoría es si los estados contables representan razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera del ente. ¿Sí? ¿Qué es razonablemente? No exacto. No es que no pueda haber un centavo de diferencia, sino que si hay una diferencia, si hay un desvío, ese no es significativo, y por lo tanto ese desvío no haría que un tercero alterara las decisiones que toma sobre la base de ese estado contable. Por ejemplo, o sea, ustedes siempre, la pregunta siempre que uno dice, bueno, ¿quién firma los estados contables? Y el grueso dice el contador. Y el contador no firma el estado contable. Sí van a ver una firma del contador, pero dice, firmado al solo efecto de su identificación. ¿Por qué? Para que no le cambien el estado contable con el informe que hizo. Entonces, él dice, bueno, este estado de situación patrimonial es el que yo vi, lo firmo. Y atrás, en el dictamen, en el informe de auditoría, te digo si está bien o está mal. Más que si está bien o está mal, si representa razonablemente la situación patrimonial del ente. Para verlo de razonablemente, nosotros, o sea, hacemos un ejemplo. Sí, yo voy, hago un arqueo de caja, porque yo tengo procedimientos que hace el auditor para ver que esa información sea correcta. Entonces, un procedimiento de auditoría es hacer el arqueo de caja. Todos sabemos que un arqueo de caja. Así vamos y contamos la plata. Bueno, yo digo, me faltan 100.000 pesos.
cualquiera de nosotros nos faltan 100.000 pesos de la caja, claramente vamos a decir que eso es una diferencia significativa, o sea, son un número 100.000 pesos. Ahora, 100.000 pesos en una empresa que tiene total del patrimonio neto 300.000 es más que significativo. 100.000 pesos en una empresa como Asindar, que tiene 1.000 millones de activos, no es significativo. Entonces, para que yo diga que algo no es razonable, que no representa razonablemente la situación patrimonial, el número yo lo tengo que ver en comparación con el ente. Entonces, si yo en Asindar tengo 100.000 pesos más o 100.000 pesos menos, yo inversor voy a invertir lo mismo, porque no es significativo. Ahora, en la empresa de la esquina, que tiene un total del activo de 300.000 pesos, 100.000 pesos es más que significativo, porque o tengo 200.000 o tengo 400.000. Y es mucha la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí ese informe del auditor? Para saber si la información que está en ese juego de estados contables que yo voy a leer es confiable, es adecuada o no. Ustedes después van a leer en el cuadernillo, porque yo no lo voy a desarrollar, que un informe de auditoría puede tener distintos tipos de opiniones, ¿sí? Favorable, está todo bien, favorable con alguna observación, desfavorable o abstención, ¿sí? Puede dar una opinión adversa si esto está todo mal, puede decir no puedo opinar porque no tengo información sobre la cual opinar, ¿sí? O decir que está bien. Si dice que es una opinión adversa o que se abstiene de opinar, a mí ese juego de estados contables no me sirve. Porque no hay un tercero independiente que haya convalidado esa información. O sea que el que administró el ente pudo haber dibujado las ventas, pudo haber dibujado el activo, pudo haber dibujado el pasivo. Entonces, a mí el informe del auditor lo que me da es confianza de que esa información contenida en ese juego de estados contables, a partir de los procedimientos de auditoría que aplicó, representan, ¿sí?, razonablemente la situación del ente. Entonces, es fundamental el informe del auditor. Un estado contable sin informe de auditor, yo diría que no tiene validez. ¿Sí? Porque es el tercero independiente que lo valida. Porque el estado contable lo hace la empresa. ¿Sí? Ustedes solos les queda para leer, y acá voy a cerrar hoy, ¿sí? Les queda para leer la introducción del cuadernillo, si las primeras hojas del cuadernillo ya de análisis, ¿sí? Donde les explico un poco lo que es lectura, etcétera, y busquen la parte del dictamen del auditor, ¿sí? Para que eso ustedes lo lean solos, y si me quieren hacer alguna pregunta a la clase que viene, ya ese tema lo salvamos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer la clase que viene? Si alguno ya quiere ir leyendo, vamos a empezar con las herramientas de análisis. Puntualmente, el análisis horizontal, el análisis vertical, y después voy a entrar de lleno al análisis de la situación patrimonial o análisis financiero de largo plazo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Entonces, vamos a dejar acá porque no corté nada, vine hablando y ya no tengo lengua. Entonces, ¿sí? Esas herramientas de análisis que vamos a ver la clase que viene, Sí. ¿son herramientas para el contador auditor? No, son herramientas para el que está haciendo análisis de balance. Ok. Profe, Nosotros. para ubicarnos en el libro, Claro. sería el libro de análisis de balance, Sí. sería la parte, todo lo que sería uno. Ay, vos sabés que no lo tengo acá conmigo el cuadernillo Porque de yo acá leí análisis. la parte que dice debe ser dictamen, que sería auditoría Sí. externa de estados financieros. Sí, Y después dice comparación horizontal, herramientas para el análisis de balance. sí. Ahí está. Entonces sería toda esta primera, de la 1 a la 3, listo. Perfecto. Gracias, profe. De nada. La parte de acá en el chat de resultados por acción ordinaria, información por segmentos, vamos a ver cómo llegamos. Hay veces que no entra en el totalizador, pero siempre entra para los que quedan regulares o libres en el examen final. Bueno.
Si no tienen más preguntas, dejamos acá y entonces el jueves ustedes leen eso solo, que es lo del procedimiento de auditoría, y si tienen alguna duda me preguntan y empezamos ya con las herramientas de análisis, ¿sí? Y si tienen alguna duda de fusión, también las vemos. Gracias, profe. Bueno, Gracias, chicos, Hasta luego. nos vemos el jueves. Adiós. Chao, profe.